A lo largo de los últimos meses hemos ido viendo cómo la popularidad del presidente estadounidense Joe Biden se deterioraba semana tras semana. Y tampoco es que tenga mucha pinta de mejorar con momentos como este. That's a great asset. More inflation. What a stupid son of a bitch. Pero lo cierto es que, al menos en estas encuestas de popularidad, Biden sale mejor parado que su principal compañera de contienda, Kamala Harris. La vicepresidenta estadounidense es una de las figuras políticas más impopulares del país. Y la mayoría de analistas son incapaces de decidir qué ha influido específicamente en ese mal desempeño entre la ciudadanía. Así que de eso voy a hablar hoy. De qué factores pueden haber influido en la baja popularidad de la vicepresidenta, qué papel pueden haber jugado los problemas internos de su equipo o los prejuicios de la ciudadanía hacia las mujeres de color y qué significa eso para el futuro del Partido Demócrata. Mi nombre es Emilio Domenech, soy periodista y esto ocurre, os lo prometo, solo en América. Para entender bien el viaje de popularidad de Kamala Harris a lo largo de estos años, primero cabe establecer un poco de contexto sobre cuál ha sido su carrera y qué se espera de ella. Spoiler, futura presidenta de Estados Unidos. Aunque parece que va a ser que no. Dentro, musiquita de ascensor para el contexto. Solo así podré explicar mejor estos vaivenes que veis en esta gráfica de su popularidad con encuestas recopiladas por The Los Angeles Times. Que el diario con mayor circulación de toda California tenga una página dedicada a seguir las encuestas de Harris no es casualidad. La tipa fue fiscal del distrito de San Francisco, fiscal general del estado y durante 4 años representó a California en el Senado estadounidense. 4 años, la verdad es que no es demasiado tiempo en Washington DC, donde solo se gana verdadera influencia tras unos cuantos lustros. Y si no, que se lo digas a Biden, que se pasó 36 años en el Senado. Anyway, todo ese recorrido la convirtió en poco tiempo en una de las estrellas emergentes dentro del Partido Demócrata. Que fuera mujer y de ascendencia india y caribeña también ayudaba, pues mujeres y minorías son importantísimos pilares del electorado demócrata. Es de ahí que Harris decidiera presentarse a la presidencia tras apenas 4 años en el Senado, aunque aquella campaña salió un poco rana. Bien, pues todo ese prólogo sirve para que veamos la media de encuestas de The Los Angeles Times con un poco más de información. Vale. Dentro media de encuestas. En amarillo está el porcentaje de estadounidenses que tienen una opinión desfavorable de Harris y en verde, favorable. El hecho de que ambas líneas vayan creciendo es porque cada vez más votantes han definido su opinión sobre Harris, pues no muchos estadounidenses tienen opiniones formadas de sus senadores, especialmente si no representan a su estado. Lo que puede apreciarse es que desde el principio de su candidatura a la presidencia, Kamala Harris ya empezó a seguir una tendencia muy negativa de favorabilidad. Sus contradicciones políticas, la disfunción dentro de su equipo de campaña, su mal desempeño en los debates o los continuos ataques de la derecha acabaron desgastando mucho su imagen. Y de ahí que terminara abandonando las primarias demócratas a la presidencia antes de tiempo. Así que no fue hasta que Biden la eligió como candidata a la vicepresidencia, recordemos, primera mujer de color en representar el ticket de la vicepresidencia en toda la historia de los 2 grandes partidos de Estados Unidos, que Harris empezó a ganar fuerza entre el electorado estadounidense. Y aunque gozó de buena popularidad durante la campaña y hasta los primeros meses del 2021, la cosa solo ha ido en picado desde entonces. Y aquí es cuando entra el Emilio analista a contaros ¿qué diantres ha pasado? Vale, cuando analicé la baja popularidad de Biden hace unas semanas, ya conté que sus problemas empezaron a agravarse en el mes de agosto. ¿Agosto? ¿What? ¿Qué pasó? Yes, la desastrosa retirada de tropas de Afganistán. Aquello no fue lo único, por supuesto, pues la variante Delta hacía estragos a lo largo y ancho del país y la Casa Blanca tenía un problema migratorio no precisamente pequeño en la frontera con México. Es ahí donde entra Harris. Pero antes, un poco de contexto. En Estados Unidos, la figura del vicepresidente está bastante vilipendiada porque se supone que después de las elecciones no hacen ni el huevo. Por algo hay una serie entera como VIP dedicada a la pena que da ser vicepresidente. En realidad no es tanto que no hagan ni el huevo como que el presidente lo absorbe prácticamente todo. Y al final la figura del vicepresidente es algo más estética. Vamos, que a Biden le vino de puta madre para las elecciones y ahora ya pues un poco menos. Pero los vicepresidentes suelen tener misiones preestablecidas, asuntos de Estado a los que prestan especial atención a lo largo de sus mandatos. Biden, por ejemplo, cuando fue vicepresidente, fue un importante puente entre Obama y el Senado estadounidense para las negociaciones legislativas. Y también jugó un rol relevante en política exterior, con multitud de viajes para visitar amigos y rivales de Estados Unidos por igual. Pero ahora sí, volvamos con la actual vicepresidenta. Fuera música de ascensor. Kamala Harris, por su parte, ha llevado la bandera de la Casa Blanca en 2 frentes
peliagudos. Uno, el del derecho a voto, tenía como objetivo llevar a buen puerto reformas electorales en el Capitolio. Solo así podrían los demócratas frenar las iniciativas de supresión de voto de los republicanos en multitud de estados del país. El otro, el de inmigración, buscaba poner freno a las entradas ilegales en la frontera con México. Un coladero que ya creó multitud de problemas a las administraciones de Trump y Obama y que no tiene visos de solucionarse en el corto plazo. En realidad, ninguno de esos frentes puede solucionarse sin reformas legislativas ambiciosas, lo que significa que para aprobarlas es necesario el apoyo de al menos 10 republicanos en el Senado. Una cámara, por cierto, completamente dividida 50 contra 50, donde los republicanos jamás van a apoyar a los demócratas ni en reformas electorales, ni especialmente en reformas migratorias. Y cabe entender por qué. La inmigración es un tema candente que los republicanos llevan años usando a su favor en elecciones estatales y federales. Así que de alguna forma, Kamala Harris estaba destinada a fracasar. En este reportaje de CNN, publicado el pasado noviembre, aliados, consejeros y exempleados de la vicepresidenta intentan por todos los medios rescatarla del atolladero. Que en la Casa Blanca no la han preparado o posicionado todo lo bien que deberían, que no han establecido una narrativa coherente de lo que tiene que hacer como vicepresidenta, incluso que no la han defendido con suficiente fuerza cuando se ha metido en algún percal, llegando incluso a acusar a Biden y los suyos de estar mucho más predispuestos a defender al secretario de Transporte Pete Buttigieg, un hombre blanco antes que ella, una mujer de color. Pero no es como que Harris no se haya metido en problemas por cuenta propia. Esta entrevista con Lester Holt sobre por qué ni Harris ni Biden habían ido a la frontera pese a la crisis migratoria fue muy comentada el pasado junio. We are going to the border. We've been to the border. So this whole thing about the border, we've been to the border. We've been to the border. You haven't been to the border. And I haven't been to Europe. And I don't understand the point that you're making. Ver a Harris decirle a los ciudadanos del Triángulo de Centroamérica esto otro tampoco es que le hiciera ganar muchos fans. To folks in this region who are thinking about making that dangerous trek to the United States-Mexico border, do not come. Do not come. Aquellas declaraciones le hicieron perder muchos puntos entre activistas y votantes que confiaban en ella como una voz progresista en el asunto migratorio, o al menos que se desviaría de la retórica de disuasión que tanto habría criticado con Trump. En esta media de encuestas puede verse cómo la popularidad de Harris empieza a caer en junio, que es cuando se producen todas estas controversias en torno al asunto migratorio, mientras que la popularidad de Biden no empezó a bajar de verdad hasta finales de julio y a lo largo del mes de agosto. Pero esas no fueron las únicas polémicas de Kamala Harris. El pasado septiembre, en una cita con estudiantes, evitó contradecir a una joven que acusaba a Israel de cometer genocidio étnico contra los palestinos. To continue backing Israel, which hurts my heart because it's an ethnic genocide and the displacement of people, the same that happened in America, and I'm sure you're aware of this. And Your perspective, your experience, your truth should not be suppressed. Un tema un tanto peliagudo teniendo en cuenta el poder que tienen los lobbies judío e israelí en Estados Unidos, y especialmente entre los donantes del Partido Demócrata. La derecha, por supuesto, tampoco le ha dado tregua, criticando cada movimiento de la vicepresidenta, desde usar un acento francés falso en una visita al país galo, Vice President Kamala Harris under fire for appearing to use what critics described as a French accent. Very strange, weird, cringeworthy attempt at a French accent. Vice President Harris appears to use a French accent. We campaign with the plan. Uppercase T, uppercase P, the plan. We're expected to defend the plan. Hasta señalar el haber publicado una foto de su rostro sonriente y el mensaje "Disfrutad del puente" en referencia al Memorial Weekend, el fin de semana en el que Estados Unidos conmemora a los caídos. Ambas polémicas intentaban realzar las críticas habituales que señalan a Harris como una política falsa, deshonesta y narcisista. La vicepresidenta es un objetivo habitual de los anuncios políticos de ataques de grupos de acción políticos conservadores. Medios como Político incluso se han hecho eco de posibles estrategias coordinadas en radios de habla hispana para atacar a Harris por todos lados. Y mucho tiene que ver con el otro gran peso que tiene Harris encima con esta vicepresidencia. Al elegirla como tal, Biden estaba eligiendo de facto a su sucesora, al relevo de liderazgo dentro del Partido Demócrata de cara quizá a las próximas elecciones presidenciales. Y claro, los republicanos tienen que hacer lo posible para reducir la popularidad de una posible sucesora a cenizas. Al fin y al cabo, fue el propio Biden quien se definió ante donantes demócratas como un presidente de transición entre Trump y nuevos y más jóvenes
líderes demócratas. Esa clase de expectativas son una carga sobre Harris, que ya parte con otras por ser la primera mujer de color en la vicepresidencia. Y sí, es evidente que Harris y su equipo han usado y abusado el argumento de que el machismo y el racismo están jugando en su contra. Claro que conocido todo el historial de Harris, tampoco es justo ignorar la que es una realidad histórica en Estados Unidos. A las mujeres en política se les exige más que a los hombres. Eso no quiere decir que haya que ignorar las otras lacras que frenan los avances de Harris. Como tampoco cabe pasar por alto que no son pocos los legisladores demócratas que critican su falta de compromiso con algunos de los asuntos que se supone que son prioritarios para su despacho. O que sus equipos de empleados, tanto a nivel estatal como federal, como de campaña, tienen un historial muy problemático de disfunción que podrían haber torpedeado sus principales objetivos políticos. Sea como fuere, será interesante ver cómo Harris navega los próximos 3 años de vicepresidencia, especialmente si Biden decide hacerse a un lado y abre la veda a unas nuevas primarias demócratas. Porque si es así, la cosa promete ser fascinante. Y hasta aquí esta entrega de Solo en América. Mi nombre es Emilio Domenech. Nos vemos la semana que viene aquí, en Neutral.es. Hasta luego.